de litigación y técnicas de negociación, ex procurador anticorrupción nacional. Actualmente dirige la firma legal Salas de Teta Abogados. Doctor, tenga una cordial bienvenida, lo escuchamos. Muy buenas tardes, señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, señores jueces superiores, señores jueces especializados, jueces de conocimiento, jueces de investigación preparatoria, jueces en sus diversos niveles, personal auxiliar administrativo. Para mí es un gusto y sin duda un honor ser parte de este tercer ciclo de conferencias en materia procesal penal que la Corte está desarrollando con el gran trabajo de todo este equipo de la dirección académica y cuyo objetivo es uno de los más nobles, no solo de la función judicial, sino en realidad de nuestra profesión, que es el compartir conocimientos, el difundir experiencias en busca de mejorar en nuestro desempeño, sea como abogados, fiscales, procuradores, jueces, todo conocimiento jurídico, una nueva visión de determinado instituto jurídico, una opinión respecto a un debate de índole legal, siempre es fructífero, siempre es útil, siempre es de provecho, así no se coincida con él. La idea de un debate académico es avivar justamente el ánimo, incentivar las ganas de profundizar en determinado tema, especializarnos en ese tema o aclarar alguna duda que pueda surgir en nuestro conocimiento. Así que para mí, sin duda, es un gusto, es un honor formar parte de esta sesión inaugural, de esta primera clase en este ciclo de conferencias, en este espacio académico tan importante. Muy bien. Dicho esto, también quiero felicitar a todos los, no solo funcionarios, sino también servidores e invitados que forman parte de esta conversación en línea, de esta conferencia virtual, por su ánimo de constante capacitación, de estudio e interés en conocer sobre este tema. ¿Sí? Así que vamos a precisar primero el objeto de nuestro estudio, de nuestro debate, de nuestra opinión legal. Se me ha invitado para debatir, para generar debate respecto a una figura que nunca pasa de moda, que es el tema de la prisión preventiva, una medida coercitiva de índole procesal, personal, que siempre está en el ojo de la tormenta, pese a los grandes esfuerzos del órgano jurisdiccional, del Poder Judicial, por tratar de unificar criterios, por tratar de sentar conceptos, por tratar de establecer lineamientos, siempre es materia de debate, de nuevas posiciones, de cuestionamientos, etcétera, el tema de la prisión preventiva. ¿Y esto por qué? Por algo muy lógico en nuestra profesión. La ciencia del derecho no es una ciencia natural, no es una ciencia matemática. Es una ciencia social sometida al debate y debate sometido a la razón. Y en los casos sometidos a la administración de justicia, pues el análisis de cada figura o instituto jurídico siempre se desarrolla caso por caso. La Corte Suprema, a través de acuerdos plenarios, a través de casaciones, las Cortes Superiores, a través de acuerdos plenarios, tratan de hacer el loable esfuerzo de unificar criterios, de establecer criterios uniformes. No obstante, la realidad nos muestra casos diferenciados, casos sui generis, casos especiales, y justamente es ahí donde surge la necesidad de hacer un análisis específico, de incluso apartarnos de ciertos precedentes o de cierta doctrina legal. Y entonces ese debate se enriquece cuando analizamos el caso por caso. Y es por ello que encontramos la explicación en la abundante jurisprudencia que sobre prisión preventiva hay. Tenemos acuerdos plenarios, sentencias casatorias extraordinarias, casaciones a nivel nacional, a nivel de cada distrito judicial. Pues bueno, la idea es tratar de encontrar razón en cada uno de esos postulados y aplicarlos al caso concreto. Al final, en el día a día,
lo que vamos a ver respecto al debate de prisión preventiva en muchas audiencias van a ser jurisprudencia para todos los gustos. Jurisprudencia para aquellos que dicen que en una audiencia de prisión preventiva no se puede debatir el tema de la tipicidad y otros que postulan que sí. Jurisprudencia para aquellos que cuestionan legalidad de elementos de convicción en una audiencia de prisión preventiva y otros que plantean que eso no es posible, sino que tiene que ser vía tutela. Jurisprudencia para aquellos que plantean que la excepción por atipicidad de la conducta se puede sustentar en una audiencia de prisión preventiva y otros que no. Jurisprudencia para ver los niveles de sospecha, la fortaleza de la sospecha que se requiere, un nivel de sospecha razonable, suficiente, vehemente, etcétera. Bueno, entonces, al final, lo que va a determinar el juicio de valor que va a desarrollar el juez, el magistrado de la causa, va a ser, sin duda, la ley, el marco legislativo, sin duda, el principio de legalidad, pero en esencia, la razón. En esencia, la razón sustentada en datos objetivos, en elementos de convicción, entre otros factores que ahora vamos a analizar. Entonces, esta breve introducción la hago para justificar el porqué del tema. Si bien se ha hablado tanto de prisión preventiva, aún es necesario hablar de prisión preventiva y sin duda seguirá siendo necesario hablar de prisión preventiva futuro. Muy bien, dicho esto, entonces, planteo el siguiente recorrido que vamos a tener en estos breves minutos que vamos a compartir. Vamos a partir por la base, vamos a ser muy rápidos en esto, pero la base de principios esenciales que las partes y sobre todo el juez tienen que tener en cuenta respecto a la prisión preventiva, ¿sí? No vamos a dedicar mucho tiempo a establecer conceptos ya claros, como el hecho de que la prisión preventiva es la excepción y no la regla, que la libertad es el derecho máximo del ciudadano en el contexto del proceso. No, ya esos son conceptos que a estas alturas, en nuestra condición de profesionales del derecho, ya tenemos claro, aunque nunca está de más recalcarlos. Pero no vamos a destinar mucho tiempo a ello, básicamente vamos a abordar de manera muy somera lo que son los principios, porque son las bases de interpretación que vamos a tener que utilizar sí o sí, necesariamente cuando se someta a nosotros un debate sobre prisión preventiva. El segundo punto aquí va a ser la estructura de la evaluación de una medida, de un requerimiento de prisión preventiva. Como bien sabemos, el artículo 268 establece los 3 presupuestos, habiendo la jurisprudencia desarrollado otros 2. Y entonces es ahí donde nosotros vamos a hacer un comentario respecto a cómo se ha venido entendiendo estos presupuestos y nuestra posición respecto a cómo debiera entenderse. La idea de un evento académico no es solo generar duda, sino también plantear una postura, una posición con la cual se puede o no estar de acuerdo, pero que existe y tiene cierto fundamento. Y el último punto, el tercer escalafón de nuestro argumento, va a ser una visión en relación a cómo es que en las audiencias de prisión preventiva se van planteando ciertas problemáticas, ciertas dificultades, no solo para las partes, sino para el propio juez que va a resolver ese pedido. Así que la idea de estos minutos de conversación va a ser brindar algunos lineamientos, algunas pautas, algunas recomendaciones frente a cierta problemática puntual y real que en las audiencias se suscitan en materia de prisión preventiva. Muy bien. Dicho esto, entonces, vamos al primer ítem. Los principios de las medidas de coerción procesal penal en sí, a nivel de doctrina, a nivel de legislación y a nivel de jurisprudencia, los tenemos claros, ¿no? Toda medida de coerción procesal tiene principios en que basan su existencia, su razón de ser, pero que al mismo tiempo sirven para su interpretación y aplicación judicial. Entonces, cuando hablamos de medidas de coerción procesal, como las denomina el Código Procesal Penal de 2004, o medidas cautelares en el proceso, estamos hablando de instrumentos de un instrumento. El proceso penal
en sí es un instrumento que le sirve al Estado para administrar la ley penal, para administrar justicia penal. Entonces, el derecho penal sustantivo, el código penal que contiene los diversos supuestos fácticos y las consecuencias penales, lo que requiere es de un instrumento para hacerse efectivo. Las categorías del delito, para ser materializadas a los casos en concreto, requieren de un instrumento que les permita, a través de un conjunto de garantías, llegar a la solución definitiva del conflicto generado por el hecho delictivo, por el hecho punible. Entonces, ese instrumento que requiere el derecho penal es el proceso penal. El proceso penal, entonces, se nos presenta no como un simple conjunto de actos o procedimientos o ritos que siguen una secuencia determinada, que siguen un orden secuencial. No. El proceso penal hoy debe ser entendido como un conjunto de actos destinados a dar una solución definitiva al conflicto derivado del hecho punible, sí, pero que están dotados de un conjunto de principios y garantías. Si este conjunto de actos no reuniera esta característica, no estaríamos ante lo que conocemos como y entendemos como debido proceso. No estamos simplemente ante un rito, estamos ante un instrumento que apunta a llegar a la verdad, fin esencial, a llegar a la verdad formal. Nosotros tenemos esa postura, es una verdad formal a la que apuntamos, siendo nosotros seres humanos falibles, ¿no? Jamás llegaremos a la verdad absoluta, pero llegamos a una verdad formal basada en prueba, pero respetando ciertas garantías, respetando ciertos límites, cumpliendo con ciertos requisitos, con ciertos estándares. Esos estándares, requisitos, límites y demás derivan de lo que son los derechos fundamentales del ciudadano. Entonces, el Estado, el único que puede administrar el derecho penal, está obligado a seguir y dotar de garantías al ciudadano al cual somete al proceso penal. Entonces, esas garantías tienen que ver con el derecho a la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el derecho a probar, el derecho a un plazo razonable, el derecho a impugnar, etcétera. Perfecto. Y este instrumento que apunta a llegar a la verdad en un contexto y dotando de garantía o garantismo al ciudadano, requiere también llegar a esa verdad y que su decisión final sea que la verdad formal determinó que el sujeto es responsable del delito o que el sujeto mantiene su condición y estatus de inocente, absuelto, tiene que dotársele de eficacia. Entonces, la función estatal que va desde el Ministerio Público con la labor de persecución penal y que llega al Poder Judicial en vía de decisión, función decisora o sancionadora, esa función tiene que estar dotada de eficacia. Y entonces esa eficacia no se podrá dar si es que, por ejemplo, el sujeto ha rehuido a la acción de la justicia y, por tanto, el proceso no puede avanzar al juzgamiento. Si el sujeto simplemente ha destruido material probatorio y, por tanto, la actuación probatoria no puede arribar al esclarecimiento debido del hecho. Si el sujeto, desde su libertad, lo que hace es manipular testimonios, desaparecer documentos, desaparecer su patrimonio para no pagar la futura reparación civil, entonces la decisión final, pues no va a ser la adecuada, no va a ser una decisión eficaz desde la Administración de Justicia. Y es por ello que surge la necesidad de que a ese instrumento llamado proceso penal lo dotemos de otros instrumentos que son las medidas de coerción procesal o medidas cautelares, si las queremos seguir llamando así. Y entonces estas medidas coercitivas
tienen en esencia justificaciones y fines. Un fin será de estas medidas coercitivas el garantizar el normal desarrollo del proceso. Ahí está, claro. ¿Cómo garantizo el normal desarrollo del proceso? Garantizando que el sujeto investigado o procesado concurra las veces que sea citado. Muy bien. ¿Cómo garantizo el normal desarrollo del proceso? Evitando que el sujeto, desde su libertad, pueda amedrentar, amenazar, corromper testigos, pueda hacer o coordinar con sus coprocesados para que declaren contra la verdad, pueda destruir o desaparecer o adulterar documentación que lo incrimine. Entonces tengo que evitar eso. Eso es para fines de desarrollo del proceso. Tengo que garantizar la permanencia del sujeto en el proceso para garantizar la continuidad del proceso. Investigación preliminar, investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral. Si no está presente el acusado, no puedo iniciar el juicio oral. Necesito de su concurrencia a la audiencia. Entonces, necesito medidas que me garanticen, que me permitan a mí, como administrador de justicia, el normal desarrollo del procesamiento. Pero también las medidas coercitivas apuntan a el final del proceso. Y entonces tengo que dotar de eficacia, tengo que dotar de efectividad la decisión final que dicte en el proceso. Entonces, si es que la decisión final del proceso va a ser condena contra el sujeto, voy a tener que hacer efectiva esa pena y necesito tener al sujeto. De nada vale una gran sentencia, muy bien motivada, que condena, estableciendo justicia, y que ordena el cumplimiento de una pena privativa de libertad efectiva, si es que el sujeto simplemente está no habido, si es que el sujeto huyó, se fue a la clandestinidad. Eso no es justicia efectiva. De nada vale lo mismo, una sentencia donde se determina la existencia de un daño y la necesidad de repararlo a la víctima, pero cuando el sujeto finalmente ha ocultado todos sus bienes y no tengo un solo bien de donde cobrarlo. En ese caso, pues al no haberse practicado o ordenado o efectivizado medidas cautelares reales previas, pues no tengo una decisión judicial efectiva. Y la idea es dotar a la sociedad, a las víctimas del hecho delictivo, una tutela judicial efectiva. Y entonces, para garantizar esto, tenemos ¿qué cosa? Estos instrumentos del instrumento. Las medidas de coerción procesal están orientadas a eso. Garantizar el normal desarrollo del proceso y garantizar la eficacia de la decisión final en el proceso judicial. Listo. Estas medidas de coerción pueden ser, como lo hemos adelantado, medidas de índole personal y medidas de índole real. Las personales están orientadas a la afectación de derechos del ciudadano, de la persona natural, y que están vinculados esencialmente a su libertad ambulatoria. Las reales están orientadas o tienen como objeto el patrimonio del sujeto, a efectos de garantizar esencialmente el pago futuro de la reparación del daño o reparación. Listo. Nuestro Código Procesal Penal del 2004 establece todo un catálogo de medidas coercitivas personales: detención en flagrancia, detención preliminar judicial, prisión preventiva, impedimento de salida, etcétera. Y las otras reales: embargo, inhibición, incautación, etcétera. Muy bien, entonces nosotros nos vamos a centrar en lo que es la prisión preventiva y vamos a tratar de adecuar los principios que son aplicables a todas las medidas coercitivas y los vamos a aplicar a casos concretos de prisión preventiva. Primer principio, el principio de jurisdiccionalidad. Esto significa que es el órgano jurisdiccional el único legitimado para aplicar medidas coercitivas. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es la razón de ser? Es que las medidas coercitivas, tal como lo venimos diciendo, afectan inevitablemente derechos fundamentales, sea la libertad o sea el patrimonio. Entonces, al afectar derechos,
fundamentales, se requiere que las medidas sean previamente evaluadas por un imparcial, por un ente que no es parte del proceso, que no es parte en litigio del proceso, y que pueda decidir en base a ese análisis o evaluación. Este principio obviamente se da en el contexto de la prisión preventiva, más no frente a otro tipo de medidas personales como puede ser la detención policial o el arresto ciudadano, donde no hay intervención judicial, justamente dada la inmediatez con el hecho, en casos en los que la detención en flagrancia está a cargo de la policía y el arresto domiciliario a cargo de un ciudadano que tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿ya? Entonces, pero esto es la excepcionalidad. La regla es que toda medida se dicte por el órgano jurisdiccional y en esencia la prisión preventiva. Un segundo principio es el principio dispositivo, esto es, que la prisión preventiva no se da ni se dicta de oficio. La prisión preventiva tiene que ser producto de una evaluación judicial, sin duda, pero evaluación sobre un debate entre las partes, Ministerio Público, Defensa, en atención a un requerimiento previo. Ese requerimiento fiscal es sustentado por la Fiscalía en la audiencia de prisión preventiva. No vamos a ver la existencia de medidas de prisión preventiva de oficio. Esa no es la naturaleza de estas medidas porque hay ciertos requisitos que cumplir. Un tercer principio es el principio de debida motivación de la medida. La medida tiene que ser una medida debidamente fundamentada. Entonces, no basta con que el órgano jurisdiccional tenga la convicción de que en caso concreto se debe dictar la prisión preventiva, sino que tiene que ser expuesta la razón que considera. Y esa razón obedece a su vez al cumplimiento de ciertos requisitos. Y esto nos lleva al otro principio, el principio de legalidad. Las medidas coercitivas tienen que ser dictadas solo bajo los tipos, formas, plazos y según las condiciones o requisitos que la ley establece previamente. La ley tiene que previamente establecer los requisitos, las formas, los tipos, los plazos en los que se desarrollan estas medidas coercitivas y en esencia la prisión preventiva nos da el margen establecido, el parámetro establecido en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Muy bien. Otro principio es el principio de proporcionalidad. Las medidas coercitivas tienen que dictarse en tanto sean proporcionales con qué, valorando qué, la afectación que esa medida va a tener, el grado o nivel de afectación que va a tener sobre el derecho fundamental afectado, con la magnitud del daño, del hecho imputado. Entonces, obviamente, no vamos a dictar la prisión preventiva en un caso de hurto simple. No podría darse. El hurto tendría que ser un hurto agravado, un hurto con varias personas, en un contexto agravado por la propia ley penal, pero no en un caso de hurto simple, pese a que la ola mediática, pese a que los medios de comunicación o pese a que un sector político constantemente utilice esto como un argumento de presión contra los magistrados. Entonces, el juez resuelve estas medidas de acuerdo a la ley y de acuerdo a la razón. En este caso, los principios justamente respaldados por la ley y la jurisprudencia, lo que nos establecen es que yo no puedo afectar el derecho fundamental a la libertad si es que el hecho no tiene una magnitud, un nivel de gravedad tal que permite y justifique ello, que haga proporcional la medida, que la haga razonable y sobre todo que la haga necesaria. Ese es otro principio. El principio de necesidad aplicado a la prisión preventiva significa que la restricción del derecho a la libertad va a ser
necesario al caso concreto. Entonces, si estoy ante un sujeto al cual se le imputa un hecho grave con una pena alta superior a 4 años, que tiene elementos de convicción graves y fundados en su contra, pero que el nivel del peligrosismo procesal no es alto, no está dentro de los criterios establecidos para una prisión preventiva. Por ejemplo, el sujeto padece una enfermedad que requiere constante atención médica y o que es un adulto mayor que está expuesto a condiciones médicas, pues entonces la prisión preventiva no será la idónea y necesaria. Puedo aplicarle otra medida que me garantice lo mismo. ¿Qué podrá hacer? Un arresto domiciliario. Entonces, este principio de necesidad y de idoneidad nos permite justamente hacer esa diferenciación e identificar cuándo sí se torna necesaria la medida de prisión y cuándo no. Y he dejado para el final este principio que es uno de los más comentados, más utilizados en toda audiencia, que es el principio de excepcionalidad. De por sí, la teoría del proceso establece que toda medida coercitiva es excepcional, ¿sí? O sea, la regla del proceso es que el ciudadano sometido al mismo lo afronte en total libertad, porque se entiende que partimos del principio de presunción de inocencia, que hay que tratarlo como un inocente, etc. Sí, pero la propia teoría del proceso establece que esto tiene un criterio distinto cuando aparecen ciertos datos específicos que nos permiten hablar de riesgo procesal. Y entonces, el principio de excepcionalidad aplicado ya a la prisión preventiva nos lleva a la clara premisa de que la libertad como derecho fundamental del ciudadano, derecho directamente reconocido en la Constitución, tiene que ser respetada y tiene que ser evaluada cualquier medida que busque restringirla siempre desde un plano limitado, no desde un plano amplio, sino limitado. Entonces, para que nosotros podamos restringir el derecho a la libertad del ciudadano sometido a una investigación, un proceso, debemos de tener en cuenta ciertos requisitos que la misma norma nos va a determinar y evaluación que vamos a hacer de acuerdo al caso concreto. Es por ello que tanto el artículo 169 como el artículo 170 del Código Procesal Penal lo que nos presentan son criterios, ojo, no requisitos, sino criterios para que podamos determinar, según la naturaleza y datos del caso concreto, si existe peligro de fuga y o peligro de obstaculización, peligro de obstrucción, peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria. Entonces, estos criterios son los que, como juez, se tiene que analizar, se tiene que evaluar de acuerdo al caso concreto. No son criterios matemáticos, no son criterios planos, no. Cada uno va a depender del caso concreto y para eso pues tenemos ingente jurisprudencia respecto al tema del ciudadano extranjero, el tipo de arraigo domiciliario, si el procesado es un muchacho de 18 años que todavía no trabaja y no tiene casa o a su nombre, etcétera. Va a haber muchas peculiaridades en cada caso concreto que va a obligar al juzgador a aplicar sin duda la ley, pero en esencia la razón. Muy bien, entonces esto como primer gran ítem, los principios. Estos principios nos van a servir de mucho para cuando tengamos que analizar el caso concreto. No solo nos sirven para explicar la razón de ser de las medidas coercitivas, sino también nos sirven para evaluar su aplicación, su dictado en el caso concreto. Ítem 2. Los presupuestos para la prisión preventiva. El Código Procesal Penal nos coloca en tres, nos exige 3 presupuestos concurrentes. El referido a los elementos de convicción graves y fundados,
el referido a la prognosis de pena y el referido al peligro procesal. Vamos aquí a ir paso a paso y necesariamente tenemos que ser minuciosos porque aquí voy a incluir ya el tercer ítem referido a la problemática en audiencia, ¿sí? Vamos a abordar cada presupuesto de la prisión preventiva y ahí vamos a ir insertando las problemáticas que en el debate de la audiencia de prisión preventiva son más comunes y que normalmente apreciamos en el día a día. A ver. Si bien el artículo 268 nos ubica como y nos establece como primer presupuesto que la Fiscalía sustente la existencia de fundados y graves elementos que vinculen al sujeto con la comisión del delito, con la conducta imputada, antes de eso nosotros tenemos que entender que no podemos hablar de elementos de convicción si es que primero no hablamos de una imputación, ¿sí? Y esto es importante precisarlo porque se cometería un gran error si empezamos a hablar directamente de elementos de convicción y no verificamos que mínimamente existe una imputación típica, ¿sí? Segundo, si mínimamente no verificamos que la imputación no sea genérica, que no sea gaseosa, que no sea vaga, que no sea difusa, sino que sea una imputación que cumpla con los mínimos estándares de imputación suficiente, mínimos estándares, aún no a nivel de detalle, aún no a nivel de imputación acabada que se exige para la acusación, pero sí aquella que se requiere para la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Es por eso que una vez formalizada la investigación preparatoria, recién se puede solicitar la prisión preventiva. La prisión preventiva nunca va antes del ejercicio de la acción penal contenida en la disposición de formalización. Entonces, aquí hay dos puntos importantes. La disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria tiene necesariamente que plantear como hipótesis un hecho que se subsuma, una conducta que configure el tipo penal que se plantea. Mínimamente, eso es un análisis mínimo que el juez tiene que desarrollar. ¿Por qué? Porque si no, simplemente vamos a hablar de elementos de convicción, de pronto sobre un hecho atípico. Es posible que podamos enviar a prisión a una persona por un hecho que no es típico. Entonces, ese análisis mínimo de tipicidad es el que se tiene que desarrollar y por eso en los autos de prisión preventiva siempre va a haber un ítem, un punto, un subcapítulo que hable de la imputación o la conducta imputada o los hechos imputados. Siempre, siempre. Dentro de esos hechos y dentro de ese mínimo análisis también tenemos que tener claro que al ser esta una medida de intensidad, una medida que va a afectar gravemente un derecho fundamental, el derecho a la libertad, la imputación no puede ser una imputación, pues, a nivel de apertura de diligencias preliminares. No puede ser una imputación genérica o incipiente. No, no. Esta imputación tiene que ser una imputación que cumpla estándares mínimos de imputación suficiente que le permita al ciudadano imputado entenderla primero y contradecirla. Y entonces aquí hay datos esenciales que toda imputación requiere, ¿no? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo y quién? Ya. Listo. Mientras cumpla esa imputación, estos datos y responda a estas preguntas esenciales, vamos a tener una imputación a nivel de disposición de formalización de investigación preparatoria. Reitero, no se exige una imputación acabada a nivel de acusación. Y esto es importante porque justamente el requisito primero que establece el artículo 268 nos dice: fiscal, tienes que sustentar que tu caso a este nivel cuenta con los elementos de convicción suficientes, graves y fundados que vinculen al sujeto con el hecho, que vinculen al sujeto con la conducta imputada. Ojo,
Si esa conducta imputada es atípica o es gaseosa, no va a haber pie, es imposible que se dicte una prisión preventiva. Ese análisis es parte justamente de la evaluación que el juzgador va a desarrollar. Esto quiere decir que el defensor en la misma audiencia de prisión preventiva, aquí estamos ingresando problemática, en la misma audiencia de prisión preventiva, el defensor puede deducir una excepción de improcedencia de acción por atipicidad absoluta o relativa. No. Para eso existe el procedimiento para la excepción que va a correr aparte en otro incidente. Pero lo que la defensa sí puede hacer, ojo, en su argumento, en su alegato, cuando le toque contradecir el requerimiento de prisión, lo que puede hacer es justamente evidenciar que esa conducta es una conducta típica, que es una conducta a la que le faltan requisitos. Ojo, no está deduciendo una excepción. Lo que va a hacer es atacar el primer presupuesto. No podemos hablar de elementos de convicción si la conducta es atípica, así de simple. Va a atacar eso. Lo mismo hará la defensa, lo mismo se le permite a la defensa cuando en su alegato, contradiciendo el pedido fiscal de prisión, lo que hace es señalar que los elementos de convicción se están vinculando a una conducta genérica, a una conducta abstracta, a una conducta en donde ni siquiera se plantea cuál es la conducta contra su patrocinado. Ojo, no está deduciendo una tutela por imputación genérica, está cuestionando el primer presupuesto de la prisión preventiva. No puedo vincular elementos de convicción a conducta genérica, a conducta gaseosa. Eso es lo que se le permite al abogado, más no deducir excepciones en audiencia. Tengamos cuidado con eso. Si es que lo que se pretende es deducir una excepción o si lo que se pretende es plantear una tutela, hay vías aparte para ello, se forman los incidentes aparte para ello. La audiencia de prisión preventiva no está destinada a eso. Muy bien. Entonces, este primer punto es esencial, la imputación, verificar la imputación. Ahora sí, entramos entonces al primer presupuesto, elementos de convicción graves y fundados. Y aquí vamos a primero a analizar lo que el Código Procesal Penal contempla. El Código Procesal Penal establece para las diversas subfases y etapas del proceso penal lo que llamamos exigencias a nivel probatorio o a nivel acreditativo. Para que el fiscal abra diligencias preliminares, ¿qué requiere? Requiere una denuncia, sea de parte, puede ser incluso de oficio, puede el fiscal tomar conocimiento a través de los medios de comunicación de una notitia criminis, ya. ¿Requiere el fiscal de tener elementos de convicción para justificar su apertura de investigación? No, no requiere eso. Basta la sola narración de un hecho, basta el dato fáctico que razonablemente le permita inferir, sospechar que se habría cometido un delito. Entonces, es por ello que la Corte Suprema a este nivel nos dice, para abrir diligencias preliminares, el fiscal requiere de sospecha inicial, lo que el Código Procesal Penal denomina indicios razonables. Razonables. Obviamente, si estamos ante un absurdo, el fiscal simplemente tendrá que hacer un archivo liminar de esa denuncia. Así de simple. Entonces, esos indicios razonables o sospecha inicial es lo que justifica el inicio de una investigación preliminar para desarrollar actos urgentes, actos inaplazables, actos inmediatos de parte del Ministerio Público. Luego de que se agota esta subfase, que son las diligencias preliminares, el fiscal ahora lo que va a requerir es de una sospecha ya no inicial, sino una sospecha reveladora. Y esto va de la mano con lo que el propio Código Procesal Penal hace alusión cuando cita el término indicios reveladores. Terminadas las diligencias preliminares, si el fiscal ha recabado indicios reveladores, ha verificado que la acción penal no ha prescrito, ha identificado al sospechoso que va a imputar, entonces
emite su disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Este es un nivel de indicios, un nivel de sospecha superior a los indicios o sospecha razonable o inicial. Cuando el fiscal, terminada su investigación preparatoria, considera que tiene una causa probable, es porque ha conseguido material probatorio que va a justificar que su caso pase a través de una acusación, pase el filtro de la etapa intermedia y llegue a juicio oral. ¿Qué nos exige el Código Procesal Penal? Elementos de convicción suficientes. La Corte Suprema nos dice sospecha suficiente. Claro, elementos de convicción suficientes para justificar el paso de esa acusación a ser debatida en juicio oral. Elementos de convicción que evidencien que el fiscal tiene una causa probable. ¿Qué pasa si el fiscal se queda en indicios reveladores, en elementos de convicción que solo arrojan sospecha reveladora? Pues simplemente el fiscal, al no tener elementos de convicción suficientes, tendría un caso dentro del supuesto del artículo 344, numeral 2, inciso D del Código Procesal Penal, es decir, una causal de sobreseimiento. La causa se sobresee cuando es imposible introducir nuevos datos a la investigación y no existen elementos de convicción suficientes que justifiquen el enjuiciamiento de la causa. Entonces, es correcto exigirle al fiscal que su acusación la sustente en elementos de convicción suficientes. Y cuando ya el caso pasa el filtro de la etapa intermedia y llega a juicio oral, para que el juez de conocimiento, sea un juez unipersonal o sea un juzgado colegiado, pueda condenar, pueda determinar que el sujeto acusado es responsable de la comisión del delito tras el debate probatorio, pues ahí se le exige al órgano jurisdiccional prueba suficiente. Prueba suficiente. Muy bien, entonces miren ustedes cómo es que el proceso penal se nos presenta como una escalera ascendente, donde vamos a tener, donde la fiscalía va a tener que ir superando, ir recabando más y más niveles de acreditación de su caso para avanzar, para impulsar, para avanzar en el proceso. Si no consigue estos niveles de indicios, se archivará su caso, se sobreseerá o se absolverá. Pero todo depende del nivel de acreditación o de la actividad probatoria. Por eso se dice que la prueba es la rueda del proceso. Si el nivel probatorio no va avanzando, pues simplemente el caso se va a ir cerrando en la etapa en la que corresponde. ¿Esto por qué es importante para el tema de la prisión preventiva? Porque nosotros tenemos que ubicar dónde debatimos sobre prisión preventiva. Y es aquí donde, muy respetuosamente, no concuerdo, no comparto la posición que la Corte Suprema ha establecido respecto al nivel de sospecha que se requiere para la prisión preventiva. Ojo, siendo quien habla abogado litigante, abogado defensor, ¿sí? No comparto que la Corte Suprema haya establecido que para la prisión preventiva se establezca un nivel de sospecha grave o vehemente y que ésta incluso es superior a la sospecha suficiente que se requiere para la acusación fiscal. No comparto esta premisa, la considero errada y considero que pues ha generado mucha confusión en el debate de las audiencias de prisión preventiva. Porque si nosotros admitiéramos pacíficamente esto, entenderíamos que solo cabría la prisión preventiva en aquellos casos que van con acusación, que ya agotaron la investigación preparatoria y van con acusación, lo cual es un error, porque normalmente la medida de prisión preventiva va aparejada o es casi inmediata a la disposición de la formalización de la investigación preparatoria, porque justamente con la disposición de formalización preparatoria solicito el inicio del proceso judicial, yo fiscal voy a continuar dirigiendo la investigación preparatoria, pero bajo el control jurisdiccional, y me voy a abocar a desplegar diligencias, actos de investigación, respecto a los cuales tengo el grave y fundado temor, riesgo, peligro
de que el sujeto en libertad puede o huir, fugar o puede entorpecer esa actividad probatoria. Por tanto, solicito la prisión preventiva. Pero ojo, aquí es donde tenemos que tratar de ser coherentes con lo que dice el código. El código nos dice, para formalizar se requiere un nivel de sospecha. Sospecha reveladora. La sospecha reveladora, ¿me es suficiente para una prisión preventiva? No, no. La sospecha reveladora mínimamente me exige indicios reveladores que me permitan identificar un presunto hecho delictivo, identificar a un sospechoso, nivel de posibilidad aún, un nivel de probabilidad bastante bajo. Y eso lo único que me permite es imputar, nada más. No es suficiente esto para hacer un requerimiento de prisión preventiva. Muy bien, entonces requiere un nivel superior, sí, un nivel más elevado de sospecha, más elementos de convicción, como el código lo dice, graves y fundados, sí, pero esos elementos graves y fundados tienen que ser superiores a los elementos de convicción suficientes que se requieren para la acusación. No, pues eso es impensable. Eso es impensable. El nivel de sospecha grave y fundado necesariamente se tiene que ubicar entre el nivel de sospecha reveladora para formalizar la investigación y se tiene que ubicar antes de los elementos de convicción o sospecha suficiente que se requiere para la acusación. Si no, simplemente vamos a estar bajo la incoherencia, el postulado incoherente de que el nivel de sospecha grave y fundado es superior al de la acusación. Ese es un error. Ese es un error. No coincido con ello. El nivel de sospecha grave y suficiente, grave y fundado, no puede ser superior, no puede superar al de la acusación, de la sospecha suficiente. Ahí considero que hay un error en el postulado que estamos indicando. Entonces, ese nivel de elementos de convicción graves y fundados, ¿a qué se refiere? Ya la Corte Suprema nos ha dado bastantes luces al respecto. Los elementos de convicción graves son los que vinculan en ese nivel con intensidad, con gravedad, al sujeto, al procesado, al imputado, con la conducta que se le atribuye. Ojo, la razón de ser de los elementos de convicción no es solo acreditar un hecho, ojo, un hecho, sino acreditar la participación, vincular al sujeto en relación a su conducta con el hecho delictivo. ¿Sí? Entonces, es posible que tengamos un caso donde el hecho esté gravemente acreditado, donde existan elementos de convicción graves que acrediten el hecho, sí, y es posible que en ese mismo caso no tengamos elementos de convicción graves que vinculen al sujeto imputado con ese hecho, sí, sí es posible. Sí es posible. Entonces, nosotros no tenemos que confundir los elementos de convicción graves sobre el hecho con la participación del sujeto, con la intervención del sujeto. Estos elementos de convicción nos tienen que vincular al sujeto con el hecho. Tiene que haber una vinculación, una participación, una conducta del sujeto con ese hecho. Un ejemplo sencillo. Un caso de violación sexual en estado de inconsciencia, la persona indica que saliendo de una discoteca medio mareada, pasando por un callejón, simplemente siente una mano con un trapo que le tapa la cara y pierde totalmente el conocimiento. Se despertó en ese callejón, en ese basurero, semidesnudo y con dolor en la zona genital o en la zona rectal, y al hacer su denuncia efectivamente se verifica que ha sido sometido a un acto de acceso vía anal. Se evidencia con el examen toxicológico que a nivel de las fosas nasales tiene impregnada una sustancia, un somnífero potente. Ya, perfecto. Perfecto. Según su narración, podríamos tener un caso de violación sexual. Según las pericias, efectivamente ha habido un acto, un sometimiento, un acceso carnal.
Ese acceso carnal no ha sido consentido. La persona habría sido colocada en un estado de inconsciencia, imposibilidad de resistir. Muy bien, el hecho, lo tenemos con elementos de convicción, certificado médico legal, integridad sexual, el examen toxicológico, ya, listo. Pero, ¿y el sujeto? ¿Quién? En su declaración, el denunciante sospecha de un enemigo, un rival sentimental, que se sintió dolido porque esta víctima, pues, se fue con su pareja, le quitó la novia, sospecha de él. Y entonces presenta sus pantallazos del celular donde ese sospechoso le enviaba mensajes desde hace varios meses diciéndole, me las pagarás caro, te vas a arrepentir de lo que hiciste, etc. La pregunta es, ¿basta esa sindicación, basta esos pantallazos para solicitar la prisión preventiva contra ese denunciado por el delito de violación sexual con el agravante? ¿Basta ello? No. Miren, no basta, pues. Necesitamos cámaras de seguridad, necesitamos pruebas de ADN, espermatozoides, necesitamos testigos. Entonces, tengo elementos de convicción grave sobre el hecho, sí, pero no tengo elementos de convicción graves que vinculan al sujeto con ese hecho. Este primer presupuesto del artículo 268 nos hace alusión a elementos de convicción no solo sobre el hecho, sino de la vinculación de la persona a la que vamos a meter presa con el hecho. Esto es importante tenerlo claro para no incurrir en una adhesión que finalmente luego pueda ser revertida o, sobre todo, para no incurrir en una afectación indebida al derecho a la libertad de la persona. Estos elementos de convicción graves están referidos a la vinculación de la participación, de la intervención del sujeto en el hecho, en el acto imputado. Y estos elementos de convicción tienen que ser abundantes necesariamente, no. Claro está, cuando hablamos de elementos de convicción grave, no nos referimos solo, por regla general, a la sindicación del denunciante o a un solo testimonio. No, eso no basta. Por regla general, se requieren de datos objetivos que permitan por lo menos corroborar, darle razonabilidad, darle coherencia, darle solidez objetiva a la versión del denunciante o del testigo. Por eso es que incluso la sola versión del postulante colaborador eficaz, no basta para dictar o sustentar una prisión preventiva. No basta. Esa versión, esa sindicación del postulante a colaborador eficaz tiene que ser mínimamente respaldada con actos de corroboración que le den solidez, que le den gravedad, que doten de gravedad la imputación o la sindicación. Entonces, como regla general, no basta el solo dicho. Esa es la regla general. Entonces, en un caso de corrupción de funcionario, un caso de colusión, un comité de selección que se habría puesto de acuerdo con una empresa para direccionar un proceso de contratación para beneficiarlo con una contratación millonaria, defraudando sus deberes de cargo. Ya, basta el dicho de un ciudadano denunciante que dice que como la obra está paralizada hay colusión. ¿Basta ese dicho? No. El fiscal anticorrupción especializado tendrá que haber recabado en sus diligencias preliminares el procedimiento administrativo en su totalidad, haber evaluado a través de un experto si es que ha habido sobrevaloración, si ha habido algún nivel de infracción de deber, infracción administrativa, no se cumplieron los plazos, no se aplicaron penalidades, ver cuáles son los funcionarios directamente vinculados con el proceso de contratación, ver si hay vinculaciones entre los funcionarios y los empresarios, si hay comunicaciones telefónicas en el contexto de la elaboración de bases, etcétera. Todo ese conjunto de datos va a permitir contar al fiscal con elementos de convicción graves y fundados. No es solo una sindicación, mucho menos es solo el expediente administrativo, que ese es otro gran error que apreciamos en los casos de corrupción.
Se piden prisiones preventivas y cuando se pide que se sustente o oralice los elementos de convicción, la Fiscalía dice, primer elemento de convicción, el requerimiento del área usuaria tal. Segundo elemento de convicción, la resolución de alcaldía que designa el comité. Tercer elemento de convicción, el acta de conformación del comité. Cuarto elemento, la convocatoria. Quinto elemento, la apertura de sobres. Oiga, ¿y dónde está la colusión? ¿Dónde está la vinculación? ¿Dónde está la infracción? ¿Dónde está el incumplimiento de plazo? ¿Dónde están las llamadas telefónicas, los mensajes de texto, los testimonios? Entonces, entender los elementos, a qué se refiere este presupuesto de elementos de convicción graves, es vital para eso. Pero precisé, esto es como una premisa general, ¿sí? O sea, que no basta un solo dicho, que no basta un solo testimonio, premisa general para los casos. Pero ¿hay excepciones a esto? Sí. ¿Qué excepción podría ser? Los delitos contra la libertad sexual, sobre todo cuando estamos ante casos de tocamientos indebidos. Claro, los delitos contra la libertad sexual, siendo delitos de índole clandestino, hechos que se desarrollan a ocultas, hechos que se desarrollan a escondidas, normalmente pues van a quedar entre agresor sexual y víctima. Y entonces, sobre todo cuando se trata de menores de edad, el rol del investigador es evitar una revictimización y a su vez dotar a esa versión de plenitud, de coherencia, razonabilidad, verosimilitud. Y es por ello que a través de la entrevista en cámara GESEL, a través de la evaluación psicológica que se practica ahí mismo, lo que se busca es darle a esa versión solidez, sin necesidad de recurrir a más ampliaciones, a más citaciones o a más sometimientos a la presunta víctima de ese hecho. Y entonces, en esos casos, por ejemplo, cuando se esté ante pedidos de prisión preventiva, pues obviamente se va a tener que hacer un análisis especial, una valoración especial de esa versión, ver la inexistencia de datos que le generen falta de credibilidad, ver su persistencia, ver su razonabilidad, etcétera, ¿sí? Entonces, en esos casos son casos especiales, donde los elementos de convicción graves tienen que ser también apreciados y evaluados en ese contexto. Lamentablemente, aquí hay otra problemática que tenemos, que es que estamos haciendo extensivo este criterio excepcional, lo estamos haciendo extensivo a todo. Entonces, estamos viendo prisiones preventivas donde no se exigen muchos elementos de convicción porque decía, no, pero como todo delito es clandestino. No, pues es que en realidad casi todos los delitos son clandestinos. Ningún delito se hace, el delincuente no comete el delito a la luz pública, a vista y paciencia de todos. Entonces, no podemos estirar esta premisa correcta, excepcional de valoración de la declaración de casos de violación sexual o delitos contra la libertad sexual. No podemos extenderla a los delitos de corrupción, a los delitos de lavado de activos, a los delitos de crimen organizado, porque ahí sí estaríamos incurriendo en decisiones poco justificadas o no proporcionales. En un caso de corrupción necesitamos otros datos más allá de la sola versión del denunciante. Necesitamos, en caso de lavado de activos, pericias. Necesitamos, en caso de crimen organizado, por lo menos mínimamente hacer una estructura de la organización criminal. No basta que un vecino diga, yo creo que en la municipalidad hay una organización criminal y que esté estructurada por el alcalde, sus gerentes y sus subgerentes. No, pues porque esa es estructura funcional. No es estructura de una organización criminal. Entonces, ahí es donde hay que ser bastante rigurosos con el nivel de elementos de convicción. El tiempo siempre, como decía un maestro, siempre es un tirano, ¿no? Son las 6:34. Mil disculpas por haberme extendido. Faltan todavía 3 en realidad, presupuestos que hay que revisar, sobre los que hay que conversar, quedando aún pendiente hablar de los elementos de convicción fundados. ¿A qué nos referimos con los elementos de convicción fundados? Nos queda pues pendiente el presupuesto de la prognosis de pena, el del peligrosismo procesal, que es tan importante y que tiene que ver con el peligro de fuga
y con el peligro de obstrucción. Y yo pues me comprometo con ustedes a acompañarlos en una siguiente sesión, en una próxima ocasión. Cuenten conmigo con el mayor de los gustos para compartir con ustedes esto, pero ya tengo que también ser respetuoso con su tiempo y con el mío. Así que hasta aquí me quedo. Y les voy a pasar a través de la coordinación, por favor, unos PPT con jurisprudencia actualizada sobre prisión preventiva que espero les sea de mucha utilidad. Les agradezco mucho la paciencia. Mil disculpas por haberme excedido tanto en el tiempo y quedo a disposición de ustedes para una siguiente ocasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor.